estamos participando todos. Saludamos a los 456 participantes que tenemos conectados en esta sesión live y establecer cuál es la importancia, ¿no? La pregunta mágica que vendríamos a realizarnos como abogado es: todo proceso de omisión de asistencia familiar, cuando es producto de una investigación por el Ministerio Público, ¿necesariamente tiene que recaer en un proceso inmediato? ¿O existe alguna otra posibilidad de acudir a otro proceso, como es el proceso común, y presentar a través de una formalización de investigación preparatoria este caso? Entonces, partimos por esa primera interrogante para dar inicio a nuestra sesión. ¿Qué es el proceso inmediato? ¿Por qué hablar de proceso inmediato y no de proceso común? ¿Qué diferencia existe entre el proceso inmediato y el proceso común? El Código Procesal Penal del año 2004, el Decreto Legislativo 954, nos trae pues esta posibilidad de tener un proceso común largo y extenso, en donde vamos a encontrar nuestra primera etapa de las diligencias preliminares que forman parte de la investigación preparatoria, la segunda etapa, que es la etapa intermedia, y la tercera etapa, que es la etapa de juzgamiento, ¿cierto? Muy bien. Pero adicionalmente nos trae la figura de procesos especiales, dentro de los cuales el proceso inmediato resulta siendo alternativo al proceso común, con la finalidad de poder atender de manera urgente e inaplazable, suprimiendo la etapa de investigación preparatoria y la etapa intermedia para irnos de asalto directamente a la etapa de juzgamiento. Por eso es la existencia que para este tipo de procesos, como el de omisión de asistencia familiar, la posibilidad que tiene el fiscal de presentar el caso es la del proceso inmediato. Entonces, estamos respondiendo la primera interrogante que nos hemos propuesto. El libro quinto de la sección primera nos ofrece desde el artículo 446 al 448 la posibilidad de determinar estos procesos especiales en donde el proceso inmediato resulta siendo el más importante, razón de lo cual debemos de tomar en consideración que a partir de esta designación dada por el Decreto Legislativo 1194 en el año 2015, nace, sobre todo en aquellos distritos fiscales en donde todavía no se había implementado la norma procesal, nace este proceso inmediato reformado, que establece como virtud, como deber especial, el exigir desde el inicio de las investigaciones que se den las aplicaciones correspondientes al Acuerdo Plenario 2/2016, en los cuales se establece que se debe de utilizar estos procesos especiales como una forma rápida y célere para evitar que en los casos de omisión de asistencia familiar, conducción de estado de ebriedad y lesiones, evitemos que los procesos pierdan más tiempo y sean de esa manera célere. ¿Qué vamos a necesitar para que este proceso inmediato sea validado? Primero, que se aplique dentro del principio de legalidad, toda vez que, en primer orden, el Ministerio Público, de conformidad con el artículo 4 del título preliminar, el artículo 65, que establece cuáles son sus funciones, tiene el deber de recepcionar la denuncia, analizarla y sobre todo darle el cauce oportuno. Y es por eso que nos habla del principio de legalidad, el criterio discrecional, y aquí, en este tipo de procesos, pues, nacen y surgen la posibilidad de aplicar a criterios de oportunidad antes de ingresar a la etapa del proceso de inmediato. Cuando se le asigna al Ministerio Público la capacidad de dirigir la investigación, se le ha asignado el principio de objetividad, a través de lo cual tiene pues este deber de investigar y debilitar cada uno de los elementos que podría ser la estrategia de la defensa, con la finalidad de asegurar
una reparación civil y una acusación oportuna para la parte más débil del proceso, que siempre va a ser la víctima o la parte perjudicada. Debemos de tomar en cuenta que este proceso penal que nos trae el nuevo Código Procesal, que ya no, de nuevo, no tiene nada, porque ya está vigente desde el año 2004, pues es eminentemente garantista y proteccionista en el ámbito de las garantías procesales constitucionales. Y es por eso que la capacidad que tiene de dirigir el Ministerio Público para la obtención de las pruebas que se van a presentar en la etapa de juicio oral, tienen que pasar por un tamizaje de ser pruebas legítimas, pruebas idóneas y principalmente pruebas que se encuentren en testigos o en documentos que puedan ser analizados por el juzgador a través del principio de imparcialidad y el principio de inmediación. Entonces, también tenemos que al Ministerio Público pues se le exige desde el primer inicio este principio de imparcialidad, que es la posibilidad de generar reuniones con su equipo de trabajo para poder obtener la mejor información de acuerdo a al trabajo en equipo con el cual se viene laborando desde la resolución 777 del año 2021, que genera esta forma de trabajo colaborativo. Y es por eso que nuestra institución se apoya en el principio de jerarquía y de unidad, tal y como lo señala el artículo 5 de la Ley Orgánica del Ministerio Público. Siempre es importante conocer esto porque a partir de la instauración del proceso inmediato, ¿qué es lo que buscamos? Al saltarnos la etapa de formalización de investigación preparatoria y la etapa intermedia e ir directamente a la etapa de juzgamiento, que es el juicio inmediato. Se busca un proceso simplificado, célere, en donde la persona del imputado pueda tener la posibilidad de tener hasta una sentencia anticipada, acogiéndose a la terminación anticipada. Y en el caso de no quererlo, porque todavía quiere probar y articular el ejercicio propio de defensa, tienen la posibilidad de ir a una etapa de juicio. Y incluso en la etapa de juicio inmediato, lo primero que se le va a preguntar es si se acoge o no al juzgamiento anticipado. Entonces, de todas maneras, la persona que va a ser sujeta a un proceso va a tener estas garantías específicas para poder resolver su situación jurídica sin tener que esperar un proceso que pueda demorar 2, 3, 4, 5 o 6 meses debido a la sobrecarga laboral que tenemos en las audiencias. Normalmente en un mes podemos estar avanzando 1 o 2 sesiones y las vamos postergando porque en la etapa de proceso común, cada sujeto procesal pues tiene sus propias estrategias dentro de su teoría del caso. Esto es importante tomar en consideración. ¿Por qué? Porque tenemos un acuerdo plenario extraordinario, que es el 2/2016, el cual sustenta la simplificación procesal y elimina y reduce estas etapas procesales con esta finalidad de aligerar el sistema probatorio y lograr que subsista una justicia célere sin que se vea perturbada por estas estaciones de plazos que se van a dar. Tanto es así que cuando nosotros tenemos un caso de un detenido en flagrancia, pues hay 2 posibilidades, ¿no? Dependiendo del delito que haya cometido y de las pruebas que se hayan podido recabar en este plazo tan corto que tenemos de la detención de las 48 horas. Entonces, decidir presentar un caso como proceso inmediato al juez es porque ya tenemos sólidos y fundados elementos de convicción más allá de toda duda razonable. Miren lo que estoy diciendo, sólidos y fundados elementos de convicción más allá de toda duda razonable de la culpabilidad y la responsabilidad del autor. Entonces ya el principio de presunción de inocencia se desvanece e ingresamos a una
imputación objetiva en donde no vamos a discutir lo que vamos a actuar en juicio. Ya cuando se va a juicio inmediato es porque la defensa asesoró o porque el imputado dijo, no, no me quiero acoger ni a la terminación anticipada, y llegando a la etapa de juzgamiento, que es inmediato, todo es muy rápido, tampoco quiero hacerlo. Entonces, porque todavía persiste en esta persona esta circunstancia de no querer asumir la responsabilidad de los actos que ha cometido y pretende todavía ingresar a una etapa de discusión en el ámbito probatorio. Entonces, ahí hay que tomar en cuenta algo muy importante, porque el Acuerdo Plenario 2/2016 parte de la convicción que el proceso inmediato tiene prueba o lo que se denomina evidencia delictiva. Y esto significa que la actividad probatoria se va a reducir tremendamente solamente frente a esta actuación de aquello que se ha acogido durante esta etapa. Entonces, el artículo 446 del Código Procesal Penal nos habla de un deber del fiscal de solicitar la incoación frente a 3 supuestos importantes: flagrancia delictiva, confesión sincera y evidencia de elementos de convicción, que son los 3 supuestos que rigen para tomar la decisión de ir a un proceso inmediato. Y el juez es quien realizando ese control de garantía va a determinar la existencia de esta flagrancia delictiva o de la confesión sincera y la evidencia de elementos de convicción. Pero aquí hay una condición sine qua non que pide el juez, que es la declaración del imputado. Entonces, si el imputado, hago la pregunta y luego me respondo, si el imputado dijo guardo silencio, ¿habrá posibilidad de obtener confesión sincera? No, descartamos. Pero si lo hemos atrapado con las manos en la masa, ¿hay flagrancia? Sí. Si en el decurso de las diligencias preliminares existen elementos de convicción que son válidos para determinar esta carga probatoria que nos va a llevar a determinar la responsabilidad y que nos va a llevar a determinar la responsabilidad, pues definitivamente lo vamos a encontrar, y esto nos va a llevar justamente a tener este empoderamiento de este pedido, de este requerimiento. La Corte Superior de Justicia del Callao, a través de la modificación planteada en el año 2019 de los artículos 161, 298, 372 y 471 del Código Procesal Penal, nos señala que para determinados casos están prohibidos los beneficios penitenciarios, que son los delitos de explotación sexual y sus modalidades, y tampoco va a proceder la reducción de la pena por la conclusión anticipada de juicio y el de la terminación anticipada. Entonces, en ese tipo de procesos, que los he puesto ahí como una evidencia, pues definitivamente no vamos a ir a un proceso inmediato, tenemos que ir a un proceso común porque va a haber actividad probatoria que vamos a realizar. ¿Qué ocurre en estas circunstancias? ¿Cuáles son las características que tiene el proceso inmediato? En primer lugar, la materialización, que quiere decir la no oposición del fiscal, ni mucho menos del imputado, a plantearla, que es una petición iniciada, es un pedido requiriente por el Ministerio Público y también puede ser requiriente a propuesta del imputado o de ambos conjuntamente. Se da en una sola medida y a través de las reuniones informales, tanto el fiscal como el imputado pueden sostener estas reuniones para ir preparando lo que vendría a ser el proceso de la terminación anticipada y el acuerdo extraprocesal. Por eso es que cuando el juez recibe el requerimiento de proceso inmediato, antes de dar inicio a la grabación, los jueces de investigación preparatoria suelen preguntar: señor fiscal, señor abogado,
¿existe alguna posibilidad de arribar a un acuerdo de terminación anticipada? Con esto, pues, se estaría cumpliendo el ámbito de la celeridad y la simplificación. En el caso de que se exprese que no ha habido posibilidad de tener una conversación y llegar a un acuerdo, los jueces nos van a dar un plazo perentorio de 10 minutos, promedio no dura más, para que puedan generarse estas fórmulas de estas reuniones que pueda ser trasladado después de oralizar el requerimiento y a indicar la existencia del acuerdo de terminación anticipada. Y en un solo acto, en un lapso no mayor de 1 hora, pues vuestro cliente va a tener la posibilidad de encontrar, en el caso de que defiendan a la parte agraviada, la satisfacción, porque ya va a existir una sentencia que refleje justamente el ámbito de la no impunidad. ¿Qué es lo que piden los ciudadanos? Los ciudadanos dicen justicia célere, eficaz, rápida, que sea ejemplar, no sentirnos que la inseguridad ciudadana nos ha desbordado de manera tal que estamos dejando libres a todos. El proceso inmediato te permite tener esta posibilidad de asegurar tu caso, de tener una sentencia y una reparación para la víctima. Para el ámbito del procesado que ya se convierte en sentenciado, pues la posibilidad de tener el conocimiento real de que ya va a dar inicio a esta etapa de ejecución y el cumplimiento de la reparación civil, que hoy en día también se da dentro de una regla de conducta, y aquellas que el juez haya determinado a bien, como es el registro de control biometral, que puede ser cada 30 o 60 días, no ausentarse del lugar, no acudir a centros o lugares de dudosa reputación, cumplir con devolver el bien sustraído, en el caso de procesos de alimentos, cumplir con cancelar y abonar el íntegro de las pensiones devengadas, y también la reparación civil producto de este proceso que se ha dado. Aquí es donde normalmente en este tema del acuerdo extraprocesal es donde tenemos que tomar en consideración algo muy importante. En la mayoría de casos, cuando se trata de emisión de asistencia familiar, traemos a sede judicial un proceso que se da origen en sede civil, en donde ha transitado desde la fecha en que se decreta la remisión de los actuados a vista al Ministerio Público por la existencia del delito de omisión de asistencia familiar, varios meses e incluso hasta varios años. Entonces, ¿con qué realizamos el acuerdo? Con la liquidación de las pensiones que fueron aprobadas por vía judicial, que le fueron notificadas al alimentista, o mejor dicho, al obligado de dar alimentos, y que bajo esas circunstancias, esa es la sumatoria que es materia de ese proceso de omisión de dar los alimentos. Hay que ser muy enfático con esto, porque a veces la víctima, cuando es la mamita la que representa a sus hijos, en audiencia, cuando pide el uso de la palabra, quiere juntar todo, quiere juntar el proceso que genera estos devengados y también sumarle los otros tantos. Entonces, ahí tenemos que tomar, como profesionales de derecho que somos, los cuidados necesarios para instruir tanto a la víctima como al imputado, para indicarle cuál es la posibilidad de tener este beneficio de la terminación anticipada para el pago de los alimentos. ¿Qué ocurre si el alimentista ya cumplió los 18 años y estamos en proceso de alimentos? ¿Lo seguirá representando la mamá o ya el juez planteará que se haga presente el alimentista mayor de edad? Disculpe, el juez va a pedir que se produzca reemplazo. Entonces ahí tenemos que también tener preparado aquel alimentista que
tuvo los 18 años de edad para que salga al proceso y defienda sus propios intereses. Ya la mamá, perdón, ya la mamá pasa a ser un testigo, pero quien se va a autorrepresentar es el hijo que alcanzó la mayoría de edad. Entonces, quedó claro esto, ¿verdad? Esto es muy importante porque le va a permitir incluso al propio alimentista resolver esa situación. Y ojo, aquí también hay que tomar en consideración esto para las mamitas que están siendo representadas o están representando a sus hijos, porque, ojo, no se trata de generar enconos o revanchas en ese momento, sino que el derecho penal es muy práctico en esta etapa. El derecho penal, perdón, apunta a la existencia de la titularidad de la acción. Es el perjudicado. Es el perjudicado. Esa es la razón por la cual el hijo o hija que cumplió 18 años tiene que ingresar a generar el acuerdo con este tema de la terminación anticipada. ¿Qué ocurre cuando nosotros ya generamos el proceso de incoación? El fiscal, al formular el requerimiento ante el juez de investigación preparatoria, puede solicitar paralelamente medidas de coerción, que van a ser tramitadas de forma acumulativa o por cuerda separada. ¿Cuáles son esas medidas de coerción? Comparecencia con restricción, puede solicitar hasta la prisión preventiva, dependiendo del caso, y en tercero, también se pueden solicitar aquí el impedimento de salida para que quien se encuentra obligado a estar presente en el proceso no se retire del país y eluda la acción de la justicia. Esto es algo muy importante que se debe tomar en cuenta. La Constitución en actor civil. Muchos se preguntan y resulta algo que trae consigo en a colación. ¿Hasta qué momento puedo constituirme en parte como actor civil? Hasta antes de la audiencia. Por eso es que se les notifica. Muchos abogados optan porque su víctima no plantearse este tema de la constitución en actor civil, y esa es una decisión muy respetable, pues pretenden mantenerse en el proceso civil para los efectos de una indemnización y daños y perjuicios. Sin embargo, desde mi óptica no resulta tanto así, toda vez que el proceso de alimentos por omisión de asistencia familiar, que está generando naturalmente este requerimiento, requiere muy por el contrario de la presencia y la participación activa del agraviado. Por eso, desde mi óptica muy personal, reitero, el abogado debe de constituirse en actor civil con su víctima para que pueda plantear los medios impugnatorios que le franquea la ley e incluso pueda cuestionar en la etapa de juzgamiento algunas circunstancias que el imputado convertido en procesado está generando para seguir alargando lo que vendría a ser un hecho futuro y cierto. O sea, de todas maneras va a haber una condena cuando no hemos cumplido con los alimentos. Pero cuando hay casos en donde se viene cuestionando en otro juzgado los temas de paternidad, allí sí es donde necesariamente tiene que haber constitución en actor civil. ¿Por qué? Porque los procesos de paternidad, sobre todo los que son los cuestionamientos, el obligado a dar los alimentos cuestiona la paternidad para no generar esta obligación alimenticia, para no pagar. Entonces, pero ojo, hasta que no salga la resolución judicial que lo declara como no padre de ese menor, él sigue ligado
por el hecho de haberlo reconocido al proceso de omisión de asistencia familiar. Entonces, no es que en este decurso del proceso nos vamos a olvidar, no. Ya el juez resolverá lo pertinente en relación, si se demuestra con la prueba de ADN, que el menor alimentista o el obligado a recepcionar los alimentos no es hijo de quien lo firmó y quien en su momento determinado lo consideró como su hijo, porque hay algo importante, sobre todo que tenemos que tener en consideración como seres humanos. Si nosotros hemos asumido un compromiso con una dama que ya tiene un hijo y a ese hijo le hemos dado el nombre y lo hemos reconocido, ese reconocimiento es voluntario, no es obligatorio. Entonces, su comportamiento va a ser de este ciudadano como padre de ese menor. Entonces, si ya después de reconocido, este ciudadano plantea en el camino que quiere impugnar la afiliación, hasta el juez le va a decir en qué momento tú conociste o tenías conocimiento que no era tu hijo. Entonces, eso hay que tomarlo muy en cuenta porque generalmente cuando las personas llegan a tener deterioro en sus relaciones personales, también estos temas de la misión de asistencia familiar o de la pensión de alimentos sirven para generar denuncias de violencia económica. La violencia económica, ya lo voy diciendo, en nuestro país no está regulada en un artículo de la ley 30.364 como sí lo está efectuado la violencia física o la violencia psicológica. Por eso es que la violencia económica se va a convertir en una violencia psicológica para alcanzar dentro del artículo 122b como una circunstancia de lesiones agravadas por violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar. Si tú tienes claro todo esto que estamos diciendo, vas a saber cómo articular tu caso en la forma y en el modo oportuno. Entonces, no olvidarse que hoy en día también este tema de estar denunciando al obligado a dar los alimentos por todos lados también está siendo considerado como una forma de hostigación o hostilización judicial. Entonces, hay que tomar en consideración que no, bueno, yo no soy partidaria de estar denunciando a la persona por todos lados para que se sienta presionada, muy por el contrario. Si ya tienes un tema de omisión de asistencia familiar, esto va a caer por su propio peso. El segundo proceso de vengados, que la persona no pague, teniendo un proceso inmediato en el camino, y si este proceso inmediato ya está en etapa de ejecución, lo va a llevar a él a un segundo proceso inmediato. Entonces, el juez que va a ver los antecedentes del primero, si está cumpliendo o no, y si no está cumpliendo, determinará que en el acuerdo la pena ya no sea suspendida, sino sea efectiva. Entonces, ¿qué le conviene al niño, a la niña, al adolescente, que es el alimentista? ¿Que su padre se encuentre en la cárcel y no le dé los alimentos? ¿O crear fórmulas de conciliación a través de propuestas en donde pueda cumplir? Y hay diferentes formas de cumplir porque nosotros lo hemos hecho. Hemos generado acuerdos en donde incluso se han entregado equipos de cómputo, equipos de materiales para que los jóvenes universitarios puedan conseguir sus estudios, y todo depende del ánimos que tengan de ser conciliatorios. Pero si estamos en situación de generar mayor conflicto, mayor estrés, pues definitivamente la lógica de la persuasión, que es innata del abogado, no va a generar una respuesta positiva. Esto siempre es importante tomarlo en cuenta porque a partir de esto es que nosotros tenemos que considerar que una vez que se ha constituido en actor civil, en la audiencia de incoación a proceso inmediato,
El juez va a darle el uso de la palabra al abogado defensor para que pueda sustentar cuál es el legítimo interés que tiene para actuar en el proceso como parte agraviada, como parte afectada. Entonces, y a partir de eso se dará por validada e incorporada de conformidad con el artículo 100 del Código Procesal. Reader, alguien levantó su manito, ¿nos puedes ayudar, por favor? No sé si quieren hacer una pregunta, con gusto lo contestamos. Los criterios de oportunidad lo vamos a tocar después. Ahorita estamos en la parte del proceso inmediato. No hay problema. Muchas gracias, doctora. Estimados participantes, si van a levantar su manito, eso sí, tener activo su cámara, ¿sí? Muy bien, damos pase a Emilio. Emilio, una pregunta preciso algo, ¿sí? Por favor. Ya, puedes activar tu audio, sería perfecto, ¿sí? Listo. Okay. Bien, doctora, ante todo, muy buenas noches. Buenas noches. Siempre he tenido este problema en los procesos de incoación al proceso inmediato o durante el proceso, cuando vamos a llegar a la conciliación o a llegar a un acuerdo reparatorio, donde el fiscal, si se debe por decir 20.000 soles, solamente quiere dar 6 a 9 meses como plazo máximo y no se puede llegar a esa cantidad. ¿Hay alguna propuesta, alguna forma de revertir eso? Porque muchas veces los fiscales se niegan, no quieren dar más de 9 meses y se debe 20.000 para pagar 2.000 mensual. Esa es la pregunta, doctora. Si hay ya, la respuesta es, sí, la respuesta está justificada en el artículo 2. El artículo 2 del Código Procesal Penal nos señala que en el caso de llegar a un principio de oportunidad, que es la forma a través de la cual nos evitaríamos el proceso inmediato, requiere de un plazo hasta de 9 meses. La norma lo dice. Entonces, no se trata, por favor entiéndanlo, estimados doctores y doctoras, no se trata de un capricho. La norma lo señala así, es taxativa, es imperativo. Entonces, el principio de legalidad que te dice que tiene que ser hasta un plazo máximo de 9 meses. ¿Dónde está la fórmula ganadora? En lo que tiene que ofrecer el obligado a dar a los alimentos. Entonces, él tiene que ofrecer una suma de dinero, una cantidad o entregar un bien que pueda justificar o compensar económicamente lo que les he dicho. Nosotros tuvimos un caso de un señor que le debía a su hija más de 70.000 soles acumulados. Nunca le entregó un solo sol durante su etapa de niñez, juventud, hasta que llegó a la universidad y la señorita ya había terminado la universidad y necesitaba ese dinero para irse a hacer su maestría porque ya tenía hasta la beca ganada. Entonces, le preguntamos al señor, cuando tú te comprometiste a los alimentos, ¿el juez te propuso la suma de dinero? No, la suma de dinero la propuso él, en este caso muy particular, porque él tenía y solventaba una empresa y ganaba esa suma de dinero. Pero miren, él propuso la fórmula y nunca lo pagó. Y por eso se acumuló. Y ustedes podrían decir, pero tiene voluntad de pago. Yo les digo algo más de este señor. Amable, asertivo, comprendí el caso, pero al momento que le decías, pero si no, entrégale un bien que pueda tener ese valor económico que le permite en todo caso venderlo con la fórmula de que pueda pagarse. No, yo no tengo por qué vender ninguna de mis cosas. Y ahí ya viene el tema de capricho. Entonces, si tiene bienes que puedan transferir para compensar lo que vendría a ser la novación en pago, pues tienen que darse. La idea no es que el fiscal realice el criterio de oportunidad de conciliación para dar un plazo extendido como si se tratara de un crédito que nosotros tenemos con un banco, porque la norma no nos lo permite. La norma es bien clara, 9 meses, y después de 9 meses no hay más plazo. Y hay que tomar otras cosas en consideración. A veces las personas cumplen un mes, cumplen 2 meses, de ahí viene el requerimiento, no pagan,
¿Y qué nos queda? Revocar el principio de oportunidad y proceder al proceso inmediato. Lo que nosotros no podemos es evaluar la capacidad de pago de la persona. La capacidad de pago ya es un compromiso. Hoy, a julio del año 2023, todavía muchas personas dicen, doctora, yo no puedo pagar esta suma de dinero porque por la pandemia me he quedado sin empleo. Pero ya pasó la pandemia, ya tuviste la oportunidad de buscar las fórmulas a través de lo que tú puedas presentarle a ese hijo o hija que lo tiene sin dar alimentos y no lo hace. Entonces, otros dicen, pero señora juez o señora fiscal, me han traído al proceso de alimentos y yo soy una persona que tiene cáncer, que tiene problemas de salud, que tengo diabetes. Ahí sí es diferente, ahí sí es diferente. Pero ahí el juez va a tener que evaluar en el proceso, ojo, que en el proceso inmediato también tenemos algo muy importante que manejar. La suspensión de la pena se da por la fórmula que señala el artículo 149 del Código Penal. Y el 149, ¿qué nos dice? A ver, para que sea clarito, clarito para todos. El 149 nos dice lo siguiente. El que omite cumplir su obligación de prestar los alimentos que establece una resolución judicial será reprimido con pena privativa de la libertad no mayor de 3 años o con prestación de servicios comunitarios de 20 a 152 jornadas sin perjuicio del mandato judicial. Primer párrafo. Segundo párrafo. Si el agente ha simulado otra obligación de alimentos en convivencia con otra persona o renuncia o abandona maliciosamente su trabajo, la pena será no menor de 1 ni mayor de 4 años. Tercero, si resulta una lesión grave, muerte o estas pudieron ser previstas, la pena será no menor de 2 ni mayor de 4 años. En caso de que la lesión sea grave y no menor de 3 años a 6 años en caso de muerte. En la mayoría de casos, los ciudadanos calzan en el primer párrafo del 149, lo que nos lleva a establecer que la pena propuesta para la suspensión será no mayor de 3 años. Entonces, sobre ese tamizaje es que hay que hacer el acuerdo de la terminación anticipada. ¿Cuánto le vamos a dar? 1, 2 o 3. Entonces, ahí nos sigue las reglas del artículo 45. En un año, 20.000 soles podrá pagar. Ahí hay que acordar incluso cuál sería la pena suspendida. ¿Por qué? Porque de repente en 2 años sí puede pagarlo. Entonces, la pena suspendida ya no será por el límite, sino por la pena intermedia con la finalidad de que esta persona pueda pagar y no se vaya a una revocatoria de condena y que finalmente termine siendo amonestado y después de la amonestación termine cumpliendo la sanción en la cárcel y ahí va a hacer toda la pena que fue materia de sentencia. ¿Sigo avanzando o atiendo las preguntas? Reader, ¿tú qué dices? Doctora, ¿le parece 2 preguntas más y continuamos? Ok. Perfecto, siempre con la venida de nuestra maestra. Estimada Ana, una pregunta, sé precisa, por favor. ¿Sí? Adelante. Muy buenas tardes, doctora. Desearía, ¿no?, que usted me pudiera absolver si es necesario que el imputado apersone a su abogado en el proceso de incubación de proceso inmediato para que se pueda realizar una audiencia. ¿Y qué pasaría es si obligatorio? Es obligatorio. Si no tiene abogado defensor, el Estado le asigna uno. Excelente, doctora. Muchísimas gracias. Estimado Oscar, está activo su audio. Adelante, por favor, sé preciso. Oscar, no te escuchamos. Bienvenidos. Un gusto saludarte. Activa su ¿Me audio. escucha ahora, doctora? Buenas noches, profesora. Ahora sí, gracias. Un gusto Nos conocemos saludarte, hace Oscar. años.
Sí, ¿Cómo es que está, tú has doctora? sido uno de mis alumnos en la Universidad de San Juan Bautista. Un gusto. Para ti y Un toda tu gusto. promoción, un abrazo grande. Te Gracias, doctora. escuchamos. Una pregunta, doctora. Yo tengo un caso que el padre hizo abandono de hogar. Le presentamos la denuncia por abandono de hogar y alimentos para sus hijos. Se le mandó una... Discúlpame, por favor, ningún caso particular. Te agradecería, estimado Oscar. Sí, nuevamente te voy a dar pase al audio, pero preguntas particulares, recordar por su misma labor de nuestra docente que es fiscal, no se puede pronunciar. ¿Sí? Nuevamente, O de repente le puedes cambiar el sentido de la pregunta. sí, por favor, estimado. Ya, doctora, lo que pasa es que nunca contestó el exhorto y el 16 de septiembre tengo audiencia. En ese caso, qué se podría hacer? ¿Quién no contestó el exhorto? Doctora Catarine, creo que no podríamos absolver la duda porque es un caso particular y luego, lamentablemente, por su mismo cargo, ¿sí? Estimado, estimado Iván, paso la pregunta a usted. ¿Puedes Buenas abrir noches. la cámara, por favor? ¿Se me Claro. escucha, por favor? ¿Se me escucha, doctora? Buenas noches, Iván. Claro que sí, Iván. Gusto saludarlo y verlo nuevamente. Gracias. Doctora, ¿cómo está? Doctora, más o menos, ¿qué tiempo tiene que pasar después de haber iniciado la demanda de alimentos, la liquidación de devengados, todo ello para que se incoe, ¿no? Se inicie, en este caso, la denuncia de omisión agresiva familiar, ¿no? Más o menos un promedio de tiempo, porque a veces demora bastante, ¿no? En los juzgados. Lo que demora es el juzgado civil o el Gracias. juzgado de paz. El proceso de alimentos, eso es lo que demora. Más demora si al momento de emitirse la resolución por la cual se decreta el apercibimiento de la remisión en copias certificadas al Ministerio Público, no se verificó que se acompañe al cuadernillo en copias las notificaciones cursadas al domicilio del demandado, así como las notificaciones cursadas al domicilio en el ámbito de la notificación de la liquidación de alimentos. ¿Por qué? Porque la omisión se da a partir del momento en que me es notificada la liquidación y yo dejo que venza el plazo y no me he opuesto. No me he opuesto. Entonces, válidamente ahí la omisión estaría dada si es que yo recibí la notificación y me rehusé a emitir un pronunciamiento aprobándola o desaprobándola, dando la oportunidad a que el caso siga avanzando. Entonces, en español, para que se me entienda, la ausencia de pronunciamiento del demandado genera una incertidumbre y esa incertidumbre el juzgado la toma como una rebeldía tácita y por tanto es que ordena la remisión al Ministerio Público. Cuando nosotros recibimos los casos de emisión, lo que hacemos es llamar a las partes a declarar. Podríamos formularlo de una manera mucho más práctica, porque la norma dice que este es un proceso célere y que existe el deber y la obligación de formular incoación, pero de todas maneras tienes que darle la oportunidad a que declare. Y cuando declaran muchas veces, encontramos que o bien presentó un abogado defensor o el domicilio que señaló la demandante nunca fue el domicilio real en donde le llegaron las notificaciones al demandado, porque se le asignó el domicilio de la ficha RENIEC. Entonces, y ahí, a veces a través de los escritos propios que obran en el cuaderno de copias certificadas, nos vamos dando cuenta que ha ido variando de notificaciones, de domicilios, y el error a veces del juzgado de que no verifica estas variaciones de domicilio y le sigue mandando al primer domicilio que fijaron. Entonces, ahí sí tenemos que devolver el cuadernillo de las copias certificadas para que el juzgado cumpla en hacer lo correspondiente para que no se vulnere el derecho legítimo de defensa que tiene el demandado. Un proceso de alimentos, investigación en sede fiscal
no debe de demandarte más de 3 meses entre notificaciones y notificaciones con acuerdo y todo para que pueda ser incoado. Lo ideal es que sea lo más célere posible. El problema es ahí, tomando un poquito en consideración, cuando el emplazado no tiene un domicilio cierto o se ha mudado a provincia. Entonces, ubicarlo hasta que llegue a provincia y que él pueda tener el acceso a Google Meet para generar una audiencia y a partir de eso poder tomar su declaración, eso es lo que nos demora más cuando los domicilios no son válidamente expuestos. Ya, ahora sí, una pregunta más y continuamos, por favor, porque ya estamos bordeando las 10 de la noche. Muchas gracias, doctora. Estimado Víctor, damos pase. Estimado Rocío, no bajes la manito, pues voy a tenerte en cuenta para la siguiente ronda de preguntas. Estimado Víctor, ¿puedes activar tu audio, por favor? Adelante. Buenas noches. ¿Qué tal? Sí. Doctora, una consulta. Yo estaba leyendo un caso modelo donde el juez penal no concede en el caso de la omisión familiar, porque alude de que el padre no tiene capacidad para el pago. Y ahí el fiscal apela porque señala de que no corresponde al juez en esta instancia hacer valer porque eso viene ya desde el juzgado civil. ¿Cuál sería ahí su opinión, doctora? ¿Me podría decir un poquito más clarito? El señor no tiene capacidad de pago. Sí, eso es lo que señala el juez penal, pero el fiscal apela señalando de que eso no le corresponde al juez penal, sino ya viene ya desde el juez civil, que ya puso la orden puso la pensión, ¿no es cierto? A ver, si el ciudadano tiene que haber sido emplazado válidamente en el proceso de alimentos y desde ahí no tiene capacidad de pago. Se ha ido a investigación fiscal por omisión de asistencia familiar, tenemos el proceso inmediato y en el proceso inmediato todavía el señor no tiene capacidad de pago, pues no le va a quedar otra cosa que emitir sentencia. Y en la sentencia viene a ser el tema, como les explicaba, determinar a través de los tercios si le corresponde 1, 2 o 3 años. Y en ese plazo pueda el señor pagar mensualmente el monto de la reparación civil que va a comprender la pensión de alimentos más un monto indemnizatorio por el tiempo que haya señalado. El no tener capacidad de pago es una situación bastante delicada, pero el mismo imputado tendría que haber declarado que no tiene esa capacidad de pago. Pero la pregunta es, como ser humano, ok, no tengo capacidad de pago, pero tengo manos, tengo pies, tengo cabeza, tengo que articular algo para poder sobrevivir. Y eso me tiene que generar alguna actividad. Pero el juez de ninguna manera puede decir que porque no tiene capacidad de pago no se puede hacer el acuerdo, porque eso sería limitar el derecho de defensa. He estado contestando también paralelamente en el chat, pero aquí hay una pregunta. Si el padre ya estuvo en la audiencia de omisión de asistencia, quedando un monto mensual a fin de pagar el monto, al final cumplió las cuotas y ya pasaron 3 años del incumplimiento del mismo, ¿qué procede? No entiendo bien la pregunta, puesto que acá dice, si el padre ya estuvo en la audiencia de omisión de asistencia, quedando un monto mensual a fin de pagar. Ya, ok, listo. Entonces, si es una audiencia de omisión de asistencia, quiere decir que ya puede ser una audiencia en sede fiscal como puede ser una audiencia en proceso inmediato, y le haya señalado el plazo máximo de los 3 años para darle la posibilidad de que el señor pague mensualmente como reglas de conducta. ¿Qué tendría que hacer? Solicitar su rehabilitación y la cancelación de los antecedentes, siempre y cuando ese haya sido la situación.
No, la omisión de asistencia no prescribe. Doctora Mar, eso lo voy a contestar en el decurso de la exposición. ¿En qué momento se da el principio de oportunidad en caso de omisión de asistencia familiar? Gracias, doctora Jacqueline. El principio de oportunidad se da cuando ya hemos recibido la declaración del investigado y de la parte agraviada como una fórmula y una salida de llegar al entendimiento de que pueda comprometerse al pago, reitero, en un plazo no mayor a 9 meses, porque la norma lo señala así, para que pueda cumplir con pagar el monto. En el caso de que no cumpla con pagar una o dos cuotas, se van a ejercitar los apercibimientos, las llamadas de atención bajo percibimiento de que se revoque. Cuando se revoca el principio de oportunidad, ya ingresamos a proceso inmediato automáticamente. Y en el requerimiento damos a conocer que ha suscitado toda esta situación, de que el juzgado viene, el caso, que son los antecedentes, las condiciones concomitantes que en la investigación fiscal se ha procedido a realizar esta conciliación, pero se ha generado el incumplimiento, y en las condiciones posteriores es que pese el incumplimiento no ha cumplido con pagar, razón por la cual se aplica el artículo 446. Ya, continuamos con las clases, por favor, y dejamos las preguntas para después, porque si no, no avanzamos. Muy bien, entonces, doctora Marita y demás, por favor, guarden sus preguntas, anótenlas para poder avanzar con la sesión y al final las voy a contestar. Muchas gracias, tenemos 633 participantes. Gracias por su participación y quedarse con nosotros. ¿Cuál es el trámite? Se inicia la solicitud en el cual se notifica al imputado y al agraviado del pedido de requerimiento de incoación a proceso inmediato. Se da un plazo de 5 días para que el juez pueda decretar el día y hora en que se va a dictar la audiencia, y producida la audiencia vamos a generar esta confrontación que en este momento estamos haciendo. Después de que el fiscal oralice el caso, el juez le va a dar la oportunidad a la parte agraviada para que pueda exponer. Entonces, y en un lapso no mayor de 72 horas se tiene que realizar la audiencia como acto público, oral inaplazable, que así lo señala el artículo 85 del Código Procesal. ¿Qué pasa si no hay acuerdo? Esa es la pregunta. ¿Qué pasa si no llego a la terminación anticipada? ¿Qué pasa si puedo plantear en la audiencia de juicio inmediato criterio de oportunidad? Sí puedo hacerlo. Sí puedo hacerlo y puedo invocarlo por segunda vez como defensa, pero el tema es, tengo que tener ya el ofrecimiento trasladado en un certificado de depósito. Porque imagínense ustedes, ¿cómo podríamos nosotros aceptar por segunda vez delante del juez, en pleno juicio, en pleno proceso inmediato, el criterio de oportunidad si la primera vez no cumplió? Tendríamos que presentar nuestro certificado de depósito judicial administrativo diciéndole, señor juez, las pensiones que debía o las cuotas que debía ya las cumplí con pagar. O puede darse el caso, lo siguiente, que la persona del obligado a dar los alimentos haya encargado, miren este supuesto, que sí se da, haya encargado a su actual pareja o a la esposa que pague la pensión de devengados, y ella lo pagó, pero nunca le comunicó al Ministerio Público con el escrito que ya lo había cancelado. Entonces, acuérdense que las notificaciones que ustedes realizan de los pagos son por escrito y directamente al fiscal que tiene el caso. Si ustedes no le comunican al fiscal que están pagando el acuerdo reparatorio o las pensiones devengadas, no hay forma alguna de poder tener este acercamiento. Perdón. Nosotros tuvimos una situación en donde
en donde un señor debía varios periodos de pago, pero este caballero nunca presentó lo que había pagado al juzgado. Entonces, ya en el juicio de alimentos, literalmente a su criterio del caballero había pagado el íntegro de la pensión y no veía nada. Tuvimos que pedirle al juez, todavía no nos habíamos ido a juicio inmediato, nos quedamos en diligencias preliminares, pero este caso fue el más largo que nosotros hemos tenido. Prácticamente nos ha llevado casi un año hasta que el juzgado emite la resolución que decreta que el señor había cumplido con pagar hasta un monto determinado, y que esto todavía quedaba al pendiente. Entonces, luego de que se reconocieron cada uno de los pagos de lo que recibió o no recibió, porque para esto también hay los temas de que se confunden los devengados con los pagos actuales, después de eso se determinó que el señor, en el principio de oportunidad, ya se iba a hacer única y exclusivamente por lo que quedaba como cuota líquida, ya no por toda la suma de dinero que se había señalado. Por favor, las manitos levantadas para después voy a contestar las preguntas. Gracias. Entonces, la audiencia de proceso inmediato, gracias, se lleva a cabo de la siguiente manera. Primero, en el caso de la existencia de proceso inmediato, teníamos que hasta antes de la modificación de la norma que la detención se había modificado a 48 horas, dentro del plazo de las 24 horas de la detención, ya se realizaban los actos urgentes inmediatos para poder llevar el caso como flagrante delito y poder generar el proceso inmediato. Hoy en día, ya con el cambio de la norma, pues tenemos que el plazo de detención dura hasta 48 horas, tenemos un poquito más de horas para investigar, y la excepción son los delitos de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas. Reunido todos los actuados en el informe policial y con la propuesta que realizará el Ministerio Público, iremos al primer supuesto. Nos iremos al primer supuesto de la flagrancia delictiva y plantearemos ahí, adicionalmente al requerimiento, también la posibilidad de constreñir o limitar el derecho de tránsito del procesado con una medida de coerción, ya sea comparecencia simple, comparecencia restringida o con una prisión preventiva. ¿Qué nos dice el artículo 2 del Decreto Legislativo 1307? ¿Cuáles son los parámetros? Sobre la procedencia, la incoación a proceso inmediato nos dice la oportunidad de hacer el principio de oportunidad, 2, de hacer el acuerdo reparatorio, y 3, de llevar a la premiación anticipada. Disculpe, me está dando una garraspera fuerte. Y esta posibilidad nos lleva pues a esta audiencia. Vamos al tema de la audiencia, cómo se va a instalar. Primero, la presentación de cada uno de los sujetos procesales. Segundo, no se olviden que si bien es cierto, es facultativa la presencia de la parte agraviada, cuando ya está legitimada y constituida en actor civil es obligatoria. La audiencia del fiscal es obligatoria y el juez va a evaluar ahí los alcances de la imputación y las consecuencias del acuerdo. En el acuerdo no puede exceder lo que señala la norma, porque si no violaría el principio de legalidad. Y no se trata, estimados doctores y doctoras, de que los jueces o que los fiscales sean personas malas que no quieran ayudar a que la persona obligada a pagar los alimentos lo haga en un plazo mayor. No, es que esa no es la función del juez, esa no es la función del fiscal. Para eso están otras entidades del sector comercial, financiero,
para que te puedan dar esa capacidad crediticia. Y ahí es donde quería conversarles en cuanto a una de las preguntas que nos formularon. Las cuotas o plazos que te fijan para el criterio de oportunidad o en el ámbito de una terminación anticipada o conclusión anticipada, que el juez señala que la reparación civil se incorpora como regla de conductas, es durante el periodo que fija la norma. No puede ser un periodo mayor. Entonces, porque eso sería ilegítimo y el juez estaría incurriendo en un delito de prevaricato, al igual que el fiscal. Entonces, ¿cómo soluciono el problema de quien no puede pagar? Por ahí me pusieron una pregunta de una persona que debía 45.000 soles. No le queda otra cosa que ir a esa persona a una entidad crediticia o ver qué propiedades puede vender o qué propiedades puede transferir o donar para poder generar el pago de lo que debe. Y si no, pues tenemos que hacer actividades para apoyar a esas personas. Actividades como venta de comida, no sé, polladas, venta de tamales, lo que quieran ustedes, que pueda permitirle tener los recursos de pagar los alimentos. Entonces, eso es algo importante. En esta etapa tiene que funcionar de acuerdo al parámetro de lo que señala 149 primer párrafo, 149 segundo párrafo o 149 tercer párrafo. No podemos darles un plazo mayor porque la norma no te lo permite. El acuerdo plenario 5/2019 que nos habla de la calificación jurídica y la legalidad de las penas, y aquí hay que tomar mucho en consideración es esto, para que el juez te apruebe el acuerdo de terminación anticipada, de conclusión anticipada, tiene que necesariamente pasar por el visto bueno del agraviado que se ha constituido en actor civil. Porque el agraviado que se constituyó en actor civil forma parte del acuerdo. Por eso les decía que es importante que el agraviado se constituya en actor civil, porque si no, simple y llanamente va a ser el receptor del acuerdo que se dé entre el imputado y el Ministerio Público. ¿Qué pasa si existe esta voluntad de apelar el acuerdo porque puede señalar que la reparación civil no fue tomada en cuenta? Pues tienes que haber sustentado el lucro cesante y el daño emergente para que tú fijes el monto indemnizatorio. Ahí el fiscal no te sustituye. Señor abogado, señorita abogado, el fiscal no te sustituye. Constituido en actor civil, tú eres quien planteas cuál es el perjuicio que va a ser componente de los criterios de la reparación civil. La desaprobación del acuerdo nos lleva justamente a generar que hay una afectación que no ha sido considerada y que esta afectación evidentemente lo coloca al imputado en una situación tal que no puede acogerse a la terminación anticipada porque previamente él tiene que negociar con la víctima la forma y modo en cómo debe de ser incorporada esta indemnización. Entonces, la regla general es que en los acuerdos se dé por todo el monto y por todos los hechos que se incriminen. Si hay más de un imputado, por lo que se le correspondería a cada uno. El acuerdo parcial nos lleva exactamente a la aceptación de delitos, pero de repente no está de acuerdo con la aceptación de la pena o no está de acuerdo con la aceptación de la reparación civil. Entonces, cuando el juez supera el control de legalidad es que ya emite la sentencia aprobando el acuerdo y obviamente efectuando la reducción de la pena hasta 1/6 por la pena concreta, y con esto es que el juez da por aprobado el acuerdo y permite llegar al término del proceso inmediato vía terminación anticipada. En el caso de que no exista acuerdo, iremos a la segunda fase, que es el acto de juzgamiento, que prácticamente es inmediato. Pero ¿qué ocurre? Que ahí necesitamos hacer aquello que la etapa intermedia nos precisa, emitir la disposición de acusación. Por eso es que
concluido el requerimiento, el fiscal tiene 24 horas bajo responsabilidad funcional para emitir la disposición de acusación y ponerlo a conocimiento de todas las partes. De ahí, el juez tiene 72 horas para señalar la fecha en la que se dé inicio al acto de juzgamiento. Y cuando se da inicio al acto de juzgamiento, en proceso inmediato, allí funciona, en primer lugar, lo que en la etapa intermedia se denomina el control de legalidad del requerimiento acusatorio. El juez le va a dar inicio al fiscal para que oralice el requerimiento acusatorio y va a presentarlo a las partes para que estos a su vez puedan objetarlo, presentar medios técnicos de defensa, puedan instar a criterio de oportunidad. Miren, todavía tienes una oportunidad adicional, instar a criterio de oportunidad, pero ya estamos en la fase previa a llegar a la etapa de juzgamiento. Y ahí tienes que necesariamente proponer algo concreto y real que ya tenga una muestra significativa de que vas a pagar, porque si no, no va a haber fórmula de acuerdo. Entonces, en este cuadro, por ejemplo, ustedes ya tienen todo el proceso inmediato puesto ahí. La solicitud que se da siempre y cuando se reúnan los criterios del artículo 445, 446, básicamente que el imputado ha sido sorprendido, tenido en flagrante delito, que el imputado ha confesado la comisión de delito, C, los elementos de comisión acumulados durante las diligencias preliminares, previo interrogatorio del imputado, son evidentes, que es la evidencia delictiva. Y D, nos dice, en los delitos de omisión de asistencia familiar, los de conducción en estado de ebriedad o de drogadicción, el proceso inmediato es obligatorio, por eso es un deber. Y por tanto, necesitamos plantear qué medida coercitiva va con el requerimiento. Si la persona tiene domicilio conocido, tiene trabajo, tiene arraigos, se irá con comparecencia con restricciones. Pero si es una persona que no tiene un domicilio fijo, vamos a tener que solicitar la medida de comparecencia con restricciones para que señale un domicilio, se apersone al proceso y se mantenga en el mismo. Cumplida esta etapa, el juez de investigación preparatoria, en un lazo de no mayor de 48 horas, nos va a fijar la audiencia única, sobre la cual se va a decretar, en primer lugar, si hemos pedido medidas de coerción, vamos a postular esa medida de coerción y también vamos a determinar la existencia de los acuerdos, que es el tema de la procedencia. En el caso de que hayamos podido llegar al acuerdo, ¿puedo apelar? Puedo apelar, pero ojo, si tú fuiste partícipe y dijiste sí, acuerdo, y después quieres retractarte, eso no es válido. Así es que el juez te va a rechazar de plano ese tema. En el caso de no haber llegado a ningún acuerdo, les había dicho, tenemos 24 horas para formular la acusación, entregarla al juez de investigación preparatoria, y él nos señalará la fecha y hora para ir a la audiencia de juzgamiento, siendo la primera audiencia que vamos a sustentar la de control de acusación. Ojo, esto es muy rápido. Es tan rápido que tanto fiscalía como defensa tiene que ya ir de la mano preparado con sus alegatos de apertura para la instalación al acto de juicio oral o de juzgamiento. Hoy los jueces no quieren perder más tiempo. Entonces, en un requerimiento de control de acusación por omisión de asistencia familiar, ¿qué es lo que vamos a cuestionar? ¿Qué debe? Va a haber convenciones probatorias, te van a preguntar, tú vas a decir sí o no han tenido la oportunidad de generar las convenciones probatorias. Y tercero, se va a declarar válidamente saneado el proceso, y con esto vamos a tener la propuesta económica del Ministerio Público por el quantum de la pena y el monto correspondiente a pagar por la indemnización. Entonces, si hemos logrado hacer todo esto, ya automáticamente el juez va a decir, muy bien, aprobado el acuerdo del control de acusación, y fórmese, ¿qué cosa? El cuaderno de debates, con los medios probatorios que están ofreciéndose en la
en el requerimiento de acusación, y ahí nos va a preguntar a los abogados, señor abogado defensor, ¿tiene nuevas pruebas que presentar? Ahí es tu oportunidad. Por ahí me saltó una pregunta que leí, ¿cuándo puedo incorporar pruebas? Por ejemplo, que el denunciado estaba ocultando bienes o que estos bienes fueron transferidos a terceros para poder garantizar la reparación civil. En este momento, justamente cuando llego a la etapa de juzgamiento, ahí yo presento pruebas. Entonces, si el señor tenía bienes, ¿qué voy a presentar? La partida registral. Si el señor tenía vehículos, la partida registral de la sección vehicular para ver qué tiene bienes. ¿Por qué? Porque quiero solicitar medida de embargo. Y al solicitar medida de embargo, quiero que esta sea garantizada para la sentencia. Entonces, ahí yo puedo presentar nuevos medios de prueba y esto me da la oportunidad de que esta prueba sea considerada como prueba nueva, porque recién tuve conocimiento de ella, estuve haciendo las de Perry Mason y pude tomar contacto de que él estaba ocultando los bienes, pero no olvidarse que el juez penal ni el fiscal penal pueden sustituir actos que son de materia civil. Lo que vendría a ser la declaración de la nulidad de esa transferencia de bienes para perjudicar a la víctima, ustedes tienen que hacerlo en la vía civil, ya sea como procesos de reivindicación o actos jurídicos fraudulentos. Ese es otro trámite. Acá lo importante es que veamos que existen derechos e interpretaciones que ya están consagradas en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en la Constitución Política del Estado, y que nosotros tenemos que obedecer al principio de legalidad. Y es por eso que cuando hablamos de los temas de omisión de asistencia familiar, es tan importante que al momento que acudamos al proceso judicial, tengamos todo lo que necesitamos, ya sea para llegar a los acuerdos, o dos, para ir al debate, y en el debate no va a haber mucho que hacer, ¿eh? Porque la finalidad, la pertinencia y la conducencia de los medios probatorios nos va a llevar a la declaración de la representante de los menores o del menor afectado, que es una declaración testimonial, la declaración del imputado, si es que él desea acogerse a declarar, y de ahí al análisis de la prueba documental, que eso se hace a lo mucho en 2 sesiones. En la tercera sesión, ya lo único que te queda es hacer tus alegatos de cierre, con lo cual queda expedito el caso para sentenciar. O sea, estamos hablando de un promedio de a lo mucho 2 meses para que tu proceso inmediato sea regulado. Ahora sí, estación de preguntas. Excelente, doctora. Muchísimas gracias. Estimados participantes, nuevamente tener activos sus cámaras para efectos de que quede también el registro, pero solamente participantes que no hayan intervenido en la sesión. ¿Correcto? Estimado Juan Alberto, una pregunta. Ya saben, no es ningún caso particular, sino lamentablemente desactivaría su audio. ¿Sí? Estimado Juan Alberto, adelante, por favor. Doctora, buenas noches. Gracias. Mi pregunta es la siguiente. Respecto a la oportunidad que se le ha denunciado, en este caso tenemos un hecho concreto. Podría ser que ya el juez ha pasado todo conforme, ¿no? El cuadernillo de citaciones válidamente y todo. Pero usted habló de la oportunidad que se le debe dar, ¿no? En este caso, en el desarrollo profesional, ¿se le ha dado la oportunidad o ha habido un caso que de frente, el mismo cuadernillo, se ha incoado un proceso inmediato? Porque recordemos que en el Código Penal, me parece, ya, ¿ves? En el 446, en el último párrafo dice, el fiscal deberá. O sea, me parece que eso es algo imperativo, obligatorio. En esos casos, doctora, es mi pregunta, gracias. Pero Juan Alberto, volvemos a repetir cuál es la pregunta, porque has hecho varios comentarios. El 446 nos dice que es imperativo. Es una obligación del fiscal en caso de omisión de asistencia familiar, conducción en estado de edad, formular principio de oportunidad, incoar proceso inmediato. Eso es obligatorio. La norma está activa, tanto es así que el decreto legislativo 1194
que regía antes del ingreso del nuevo Código Procesal Penal también señalaba que era obligatorio. Pero ¿cuál es la pregunta en concreto, por favor? Sí, estimados participantes, me sumo a nuestra maestra. Pregunta en concreto, estimados participantes. ¿Sí? Estimado Alberto, adelante, por favor. Ya, en el caso concreto, ¿será la oportunidad o no o siempre sí o sí debe darse la oportunidad? Así tenga todo concreto, todo. Ahora sí, excelente pregunta, Juan Alberto. Para el fiscal, como les reitero, es bien fácil decir con lo que ha remitido el juez, cito a las partes a declarar, convoco a principio de oportunidad porque es un mecanismo célere y eficaz de evitarte un proceso judicial para poder realizar esta comparecencia y que puedan efectuarse el pago de la pensión de alimento de vengados. Porque lo más importante es que el hijo o la hija alimentista reciba el dinero que en su momento no le fue dado. La no aplicación al principio de oportunidad es un criterio que es propio del alimentista y del obligado a dar alimentos. Si el obligado a dar alimentos no quiere acogerse al principio de oportunidad o está en la incapacidad de pago, pues se va a dejar constancia en el acta. Y en el caso de acogerse al principio tiene hasta el plazo de 9 meses para pagar. Pero ¿qué ocurre? Reiteramos, cuando las cuotas son muy grandes, que has dejado pues acumular 45.000, 50.000, 70.000 soles. Tu ofrecimiento no va a decir, señor juez, quiero que me dé 5 años para pagar. Quiero que entiendan esto. ¿Por qué? Porque no se trata de que la Administración de Justicia espere como una entidad financiera tener esa capacidad de pago largo, porque esto no es una hipoteca, esto no es un crédito bancario. Si tu caso ya fue del año 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 7 años, y no solucionas el problema, y han venido a tu vida problemas de enfermedad, problemas de trabajo que has perdido y demás, ¿vas a poder pagar? Y te acuerdan que en la sesión pasada estuvimos señalando de que también cuando te notifican de que ya tienes la demanda, renuncias al trabajo y te llevas tu CTS, te llevas la liquidación con la finalidad de no cumplir con el pago, y el empleador tiene que informarle a la entidad judicial que el señor ha renunciado y que se ha llevado todo, porque hasta que el juez decrete que se le retenga de su liquidación, ya le pagaron la liquidación. Entonces, ahí ustedes como abogados tienen que moverse mucho más rápido. Tienen que ir analizando la conducta del obligado a dar los alimentos. ¿Por qué? Porque el obligado a dar los alimentos, hasta cuando conversa con su hijo, con su hija o con su expareja, ya te está dando luces, te está diciendo de lo que va a hacer, que tú no la captes en el camino. Esa es otra cosa. Pero tú tienes que hacer procesos cautelares, anotación en la demanda de los bienes, o sea, tienes que irte en la vía civil y flanquear los temas para asegurar que se te pueda pagar a futuro. Siguiente pregunta, creo que es el doctor Jorge Luis. Excelente, doctora. Damos pase a Jorge Luis. Adelante, por favor. Una pregunta a ser concreto. Doctora, buenas noches. Doctora, respecto al delito de omisión a la asistencia familiar, obviamente este es un delito que es evidentemente doloso, ¿no? No admite la culpa, ¿no? No admite la culpa. Entonces, doctora, en el caso quizás de que la defensa no demuestre que efectivamente este deudor alimentario, quizás no porque haya sucedido un accidente, ¿no? Demuestra de que no ha habido ese dolo, ¿no? De no querer pagar. Lo paga, por ejemplo, debe 5.000, paga 2.500, ¿no? En este caso, doctora, ese proceso se configuraría siempre si la defensa, ¿no? Comprueba de que no ha habido ese dolo. Que no ha habido dolo. Sí. Pero acuérdate que este delito nace por omisión y no hay omisión culposa. Toda la omisión es una abstracción de responsabilidades y es dolosa. Es como cuando llega el cobrador a tu casa y le dices a tu hijo, dile que no estoy. No quieres pagar, no quieres atender.
Entonces, ¿se acuerdan esa época que habían los hombrecitos amarillos, que eran los cobradores coactivos que estaban en tu puerta y para que te hagan pasar vergüenza y pagues? Ya. Lo mismo ocurre con los niños, niñas y adolescentes de nuestro país, que necesitan que sus padres cumplan ese deber de manutención. Nadie te obligó a ser padre. Nadie te obligó a ser madre. Cada uno decidió ser padre o madre por su libre decisión. Entonces, esa libertad que nadie te coactó, tampoco puedes decir que se te chispoteó y que no pagaste. ¿Sí? Nancy, gusto en verte nuevamente, amiga querida. Te escuchamos. Muchas gracias, doctora. Estimada doctora Nancy, buenas noches. Qué gusto saludarle. Está activo su audio. Buenas noches, doctora Borrero. Una vez más, aprendiendo de usted. Mi pregunta es la siguiente. En el caso de los sentenciados con pena efectiva, cumplen su pena, pagan reparación civil, salen de la cárcel, pero no pagan los devengados. ¿Qué es lo que se puede hacer? Vía ejecución. Ahí tienes la ejecución de sentencia. Y vía ejecución tienes que solicitar la posibilidad para hacer embargo de bienes. Y es la única forma que tenemos, porque no hay otro mecanismo que la ley nos tramite. Doctor Barrena, bienvenido, buenas noches. Muchas gracias, doctora. Estimado doctor Barrena, una pregunta, por favor. Adelante. Doctora, ¿cómo está? Buenas noches. Gracias por el apoyo que nos brinda siempre, ¿no? Una consulta. ¿El fiscal de oficio puede archivar una denuncia por asistencia a la visión familiar si es que el abogado defensor presenta pruebas que el deudor tiene problemas psicológicos? No, porque los problemas psicológicos no te impiden cumplir con tu obligación. Los problemas psicológicos requieren el tratamiento médico adecuado para que tú puedas tener una salud mental apropiada. Ahora, si tu salud mental te lleva a la esquizofrenia, a circunstancias en las que ya se te impida laborar, esa es otra cosa, porque ahí tendríamos que decir que ya eres un incapaz. Y hoy día no se olviden que la versión del incapaz ha cambiado por la discapacidad jurídica. Y la discapacidad jurídica nos dice que hay que evaluar el tema de apoyos. Y tercero, hay que ver incluso si pueden responder los abuelos o los hermanos en representación de esta persona. Doctora Karen Aguilar, un gusto saludarla. Buenas noches. Doctora Karen, adelante, por favor, una pregunta. ¿Cómo está? Buenas noches, doctora. Mi consulta es la siguiente. Escuché que había recomendado que sería bueno hacer un pago previo antes de ingresar al proceso inmediato. Si es así, sería... como una voluntad de pago. Como una voluntad de pago, correcto. Mostrar tu voluntad de pago. Ok, entonces si hago ese pago, ¿podría anexar algún otro medio probatorio que en fiscalía no lo pude alegar y que ese fue motivo por el cual me retrasé en los pagos de la liquidación de pensiones devengadas? Claro que sí, porque eso va a ser tu nueva prueba que vas a presentar. Y eso, espérate un ratito, te doy el artículo, dame un minuto. Por favor, no se vayan, un minuto, yo les digo dónde está eso. Ok, doctora. Artículo 373, solicitud de nueva prueba. Ahí pueden ustedes atender a la solicitud de nueva prueba. Y ojo que también no olvidarse que les comenté que
si hemos pasado el control de legalidad del requerimiento, el proceso inmediato, el juez le ordena al fiscal para que tenga un plazo de 24 horas para que formule la acusación, ¿cierto? Ya. Si en la acusación el juez nos corre traslado y nos dice cuáles son las nuevas pruebas que ustedes van a presentar, allí también yo tengo la oportunidad de presentar nuevas pruebas. Si no me las admiten, cuando llego a la etapa de juzgamiento, que eso es prácticamente inmediato, también puedo solicitarle al juez que se admita las pruebas que en la etapa intermedia, mini intermedia, que es el control de acusación, no me fueron analizadas, pero voy a tener que presentar la oralización con otro encuadre. No se olviden que el principio de oralidad, el artículo 84 del Código Procesal Penal, a la defensa le dice, le faculta a presentar pedidos orales. Entonces, ustedes pueden solicitar lo que se denomina como reexamen. Doctor Carlos Tapia, bienvenido, buenas noches. Doctor Carlos Tapia. Me encanta, están anotando, gracias. Estimado doctor Carlos Tapia, ¿puede realizar su pregunta? Por favor. Buenas noches, doctora. Agradecerle por su respuesta. Doctora, mi pregunta es sobre el pago, ¿no? Ha sido denunciado, ¿no? Por devengados, ya se generó un expediente penal. Ahora el denunciado quiere pagar, ¿no? Los devengados. ¿Y qué pasa? ¿A dónde lo paga? ¿Al expediente penal que se generó o paga al expediente del civil? Ah, no, al expediente penal. Porque ya estás en la omisión de asistencia. Lo que vas a hacer es correrle traslado con otro escrito al juez civil para decirle, señor juez civil, ya cumplí con pagar y no se te genere más devengados. Doctora Tamara, bienvenida. Buenas noches. Excelente, doctora. Doctora Tamara, muy buenas noches. Qué gusto saludarle. Está activo su audio. ¿Puede activar su audio? Sí, doctor. Buenas noches, doctora. Mi pregunta va básicamente con el delito de omisión a la asistencia. Ya cuando el proceso está en instancia del Ministerio Público, lo que quería saber es específicamente cuando están en audiencia, la parte afectada puede declarar de forma verbal que ya se le canceló todo el pago, en este caso de la liquidación, ¿o tiene que hacerse de forma bancarizada netamente? A ver, ningún juez te va a aceptar lo verbal, si es que no lo presentas por escrito. Si en su momento no lo bancarizaron, tendrían que presentar una declaración jurada con firmas legalizadas para decir que aceptó. O te vas a algo más simple, que también es muy bueno, ir a un notario y haces una transacción extrajudicial. Y ahí declara lo que ha pagado para que se produzca, ¿qué cosa? Lo que en civil se llama homologación de prestaciones. Doctora Rocío Varillas, buenas noches. Doctora Rocío Varillas, una pregunta. Adelante, por favor. Reader, antes de la doctora Rocío, ahí tengo unas preguntas muy buenas en el chat. Después, ¿tú crees que lo puedas o el equipo lo pueda anotar y luego me los pasa de alguna manera para contestarle a los doctores? No quiero dejarlos en el aire, por favor. ¿Ya? Doctora, le voy a matricular en el curso a usted de manera libre, no se preocupe, ya sabe con Diápolis, y después ya puede interactuar a través de lo que son el chat del campus virtual. Porque hay muy buenas preguntas, pero no voy a poder contestar todas. Doctora Rocío, la escucho. Adelante, doctora Rocío, está activo su audio. Doctora, muy buenas noches. Mi consulta concreta. ¿Se considera o se configura como tema como delito de omisión a asistencia familiar el que un obligado que pese a que tiene una sentencia en porcentaje lleva variando el centro laboral en más de 10 a 12 oportunidades para evitar las retenciones, a pesar de que éste realiza abonos a su criterio? ¿Se puede configurar o no? Sí, ya él está omitiendo.
porque el juez le ha señalado un monto fijo. El juez no le ha dicho, la sentencia se va a acomodar a tu beneficio. No, él ya generó omisión. Más bien hay que juntar toda la sumatoria de todo lo que está pagando o ha dejado de pagar para que procedamos a hacer una nueva liquidación. Doctora Marita Díaz, bienvenida. Gracias. Doctora Marita Díaz, gracias por activar su cámara. Adelante, por favor, una pregunta. Doctora, buenas noches. Mi pregunta precisa. ¿Qué pasa si el alimentista que ya cumplió 18 años y no quiere hacerse presente para seguir el proceso? ¿Él no quiere hacerse presente? No, el alimentista no quiere seguir el proceso, él no quiere presentarse. Pero la mamita sí quiere. ¿Puede seguir? Pero la mamita sí quiere, que la mamita inició la mamá sí, porque sigue estudiando. Ya, ahí tenemos una situación sui generis, no podemos obligarlo a él a declarar, pero si se constituye en actor civil, su abogado puede ir participando en su representación. Porque también hay que tomar en cuenta algo, a veces cuando citamos a los jóvenes universitarios o estudiantes, hay que pedir permiso por el tema de las clases y no les dan permiso podríamos ver en todo caso hasta una declaración jurada para que acompañe y justifique ahí las razones por las que se estaría presentando como demandante, hoy víctima en el proceso penal. Doctora Gladys Cabrera, buenas noches. Excelente, doctora. Doctora Gladys, con usted cerramos la exposición. Adelante, doctora Gladys. No se pongan tristes, Reader, anoten sus preguntas en el chat. Reader me va a pasar todo. Les voy a conectar. Doctora, buenas noches. Gladys, buenas noches. Gladys Cabrera, buenas noches. ¿Cuál sería el sustento real para los casos de proceso de omisión en la asistencia familiar y delito, ya cuando han pasado 7 años, teniendo en cuenta que hay posiciones en el juzgado que un delito de esta naturaleza puede ser instantáneo o continuado, como usted ya lo ha expresado, que el delito de omisión no prescribe? Gracias. No, el delito de omisión de asistencia es instantáneo, se comete a partir del momento en que la persona que estaba obligado a rendir la resolución judicial no lo acata. Lo que ocurre es que en el tiempo se convierte en permanente, mientras que no pague, se convierte permanente en el tiempo. Muy bien, doctora Catarina Borrero Soto, muchísimas gracias, ha sido una brillante exposición, como siempre usted, un gusto nuevamente contar con su participación, ya nos veremos en un siguiente diplomado, que Dios le bendiga y tenga un excelente fin de semana. Muchas gracias a todos, muy gentiles. Nada, voy a esperar que Reader pacientemente me dé las participaciones de ustedes, les vamos a contestar y muchísimas gracias, muchas bendiciones y a tener mucho cuidado con la salud, con todo y nada, feliz de estar con ustedes. Gracias.